Como habíamos leído, hermanos, vamos a mirar el Éxodo y vamos a ver en el estudio, vamos a agotar todo el capítulo 11. Quisiera que volvamos al texto en Éxodo 11 y nos detengamos en Éxodo 11, el versículo 1. Leo para ustedes. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Aquí, hermanos, en este texto quería detenerme por lo siguiente. Noten ustedes la manera como el autor del libro nos menciona: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. La palabra plaga, para nosotros, en nuestro contexto, para nosotros significa como una pestilencia. Eso es para nosotros, en nuestra época, la palabra plaga. Pero en el original hebreo, la palabra plaga, en este punto en especial, significa un golpe certero. Hagan de cuenta ustedes que están en una batalla y libran ustedes el golpe de gracia, el golpe definitivo. Así que este texto no se debería entender como una plaga en el sentido de una pestilencia, sino un golpe de gracia, el último que da Dios. Y otra cosa que quisiera resaltar en este punto es lo siguiente. Noten ustedes cómo Moisés, el Señor le habla a Moisés y le dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Aquí es importante que notemos un cambio de voluntades. ¿Vieron ustedes que en las 9 plagas anteriores la respuesta del faraón o su voluntad era la de no dejar ir al pueblo? Pero con esta plaga última, con este golpe de gracia, la voluntad del rey de Egipto iba a cambiar. Ahora él iba a decirles que se fueran. La voluntad iba a cambiar. Les quiero pedir que por favor ubiquen en las Escrituras para ir avanzando en el siguiente punto. Quiero que noten ustedes, por favor, busquemos Éxodo 10:26. Éxodo 10:26, para que ustedes puedan ver algo en este versículo que aquí se viene cumpliendo. Éxodo 10:26. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Noten ustedes que en el texto nos dice que no va a quedar absolutamente nada de Israel en la nación de Egipto, absolutamente nada. Y así en el versículo 1 lo que vemos es de que el faraón va a determinar, voluntariamente pareciera, pero no, es que el Señor en su golpe certero, en su golpe último, lo que hace es que faraón cambie de voluntad y ahora lo que quiera es echarlos. Ya no los retiene, ahora los echa, pero los echa con todo lo que tienen, tal cual como Moisés le había dicho, que no se iba a dejar absolutamente nada. Aquí tenemos que ver, hermanos, la soberanía de Dios en el sentido en el que no podemos ver esta batalla que tiene Faraón con Dios pensando en que es una batalla de 10 rounds, en donde 9 los aguantó y el último no lo aguantó. Más bien, es el Señor quien soberanamente quería enviar 9 plagas al principio para mostrar la terquedad, la necedad de Faraón y al último entregar un golpe certero. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que hubiese sido un faraón muy dócil, un faraón que a la primera les dice: bueno, listo, entonces vayan entonces para Canaán y vayan todos. Ustedes pensarían que en Canaán, cuando escuchen eso,
les iba a entrar el temor del Señor y el terror de Dios, sabiendo que un faraón dócil y amable simplemente les dijo, sí, vayan, pues no iba a caer ningún temor sobre los cananeos. Ahora, con esta necedad de Faraón, con estas plagas que cayeron sobre el poder más grande que había en el mundo conocido, en el mundo antiguo, y que el Dios de Israel haya derrotado a este poder, significa entonces que acompaña todo esto a la nación de Israel cuando van a Canaán, y cae el temor de Jehová sobre los cananeos, al escuchar todo lo que el Señor hizo sobre un faraón necio que se creía el Dios hombre. Sigamos avanzando, hermanos, con el texto bíblico. Vámonos para el versículo número 2. Habla ahora al pueblo. Aquí tenemos que mirar algo, y es que Moisés aún sigue ante Faraón. Recordemos que en el sermón anterior, en el capítulo 10, finaliza diciendo que ya no va a ver más el rostro de Moisés, y Moisés le responde que así será. Pero antes de irse de la vista de Faraón, ocurre lo que estamos leyendo. El Señor lo que le dice a su siervo es, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Aquí es importante, hermanos, que nos detengamos para ver algo importante, lo siguiente. Previamente hubo 9 plagas, y a lo último, la última plaga, el último golpe certero, hace referencia a los primogénitos. Con la muerte del primogénito se termina toda esa batalla y toda esa lucha. Esto, hermano, nos recuerda algo. En el antiguo pacto se hicieron muchos sacrificios, bastantes sacrificios. Y luego hubo un solo sacrificio, el último sacrificio hecho en la cruz, que ponía fin a todos los sacrificios. Y lo que hacía este último sacrificio era dar por terminada esta batalla y sacaba a la nación de la oscuridad a la luz. Asimismo, el Señor en su último sacrificio del primogénito saca entonces a sus elegidos, a sus escogidos, de la oscuridad a su luz admirable. Les pido que por favor ubiquemos Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14. Hebreos 10, 12 y 14. Le pido a mi hermano José, me ayudes por favor con Hebreos 10, 12 y 14. Gracias, hermano. Notemos, hermanos, en el texto que claramente nos dice que fue un solo sacrificio hecho una única vez y para siempre por los santos elegidos. Este último sacrificio y esta última plaga, que es el último golpe, es el que da fin a la muerte del primogénito. Notemos, hermanos, de que la sentencia de muerte era para todos, para absolutamente todos, para los egipcios, pero también para los israelitas. Solamente una diferencia. Resulta que los israelitas habrían de tener en favor de ellos la sangre del cordero que pasaba por alto, pero sí había un sacrificio. Había algo que hacer para la salvación de ellos, pero los egipcios no contaban con eso. Así las cosas, lo que sucedió es que la muerte los visitó y los primogénitos de absolutamente todos fueron muertos. El primogénito en los egipcios era muy importante porque los egipcios con el primogénito le daban continuidad a la supuesta divinidad que tenía el faraón. Con esto
lo que hacíamos o lo que entendíamos allí es que se le da fin a esa dinastía porque no haber un heredero varón, hay un fin determinante de esa dinastía. Sigamos, hermanos, viendo el versículo 2 y leeremos al versículo 4 como ya lo habíamos leído hace un momento. Recordémoslo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Paremos aquí. Aquí, hermanos, en el texto se genera gran controversia cuando estamos de pronto en nuestra acción evangelística con los familiares, con compañeros del trabajo, porque noten ustedes que en el texto nos deja pensar, si lo leemos rápidamente y sin el debido cuidado, de que hubo como si fuera un asalto a los egipcios por parte de los israelitas, a los egipcios despojándolos de sus cosas. Pero la palabra allí en hebreo es cha'al, lo que hace referencia es a solicitar o inclusive a demandar, partiendo del siguiente hecho. En las Escrituras se nos menciona de que el dueño del oro y de la plata es el Señor. Los egipcios son solamente administradores de ese oro y de esa plata. Lo que hace el dueño de ese oro y de esa plata es un cambio de cuenta. Ya no va a estar aquí, sino que ahora va a estar con este otro administrador. Así las cosas, él provee entonces oro y plata para el tabernáculo en el desierto. Porque ¿cuál oro y cuál plata iban a sacar ellos para poder construir el tabernáculo? Cuando el Señor le revela el modelo a Moisés, ¿de dónde iban a sacar todo esto? Lo iban a sacar de aquí. Pero esto no es un robo ni tampoco un asalto a mano armada. Es el dueño del oro y de la plata diciendo, usted ya no es el administrador, ahora el administrador cambia y es Israel. Y con eso que tiene Israel como administrador, voy a utilizarlo para hacer el arca más adelante, voy a utilizarlo para hacer el tabernáculo más adelante, porque en el desierto no había manera de conseguir. Por otra parte, R.C. Sproul dice lo siguiente. R.C. Sproul dice, si estaban ellos en esclavitud, sin salario, esto simplemente es una restitución de todos los salarios que le adeudaba Egipto a la nación de Israel. Y había aquí una restitución, un juicio divino, en donde el juez dice, se le debe restituir a esta persona o a este siervo todos los salarios que se le adeudan. Así lo veía también R.C. Sproul. Sigamos avanzando, hermanos. Les pido por favor que ubiquemos, para reforzar este punto, el Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Mi hermano Hugo, ¿me ayudas por favor con Salmo 24, versículo 1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, hermano. Muchos textos bíblicos nos hablan al respecto de que el Señor es el dueño del oro y de la plata. De la plenitud del mundo es el dueño el Señor. Esto nos permite ver de que en efecto el Señor hace con lo que Él crea como quiere. Les pido que por favor ubiquemos o tengan anotado por temas del tiempo Proverbios 13:22. En Proverbios 13:22 vemos la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Así vemos cómo en las Escrituras el Señor lo que nos permite ver es el siguiente principio. Inclusive el dinero de los impíos que se ofrenda a la obra de la iglesia es utilizada para la extensión del reino. Los estados, cuando apoyan a las iglesias, como sucede en Estados Unidos, por más impío que sea el estado, provee para la iglesia para que se extienda el reino. Pero el Señor es el dueño del oro y de la plata y permite de esa manera que sea con el dinero de quien sea, porque Él es el dueño finalmente y le permite al gobierno entonces dar ese dinero e emitir algunas leyes en favor de la iglesia
pero esto es para la extensión del reino. Avancemos, hermanos, entonces con el versículo número 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Para apoyarnos en este punto, hermanos, quisiera que me apoyen con Colosenses 2, versículo 15. Colosenses 2, versículo 15. Mi hermano Alex, ¿me ayudas por favor con Colosenses 2:15, por favor? Y despojados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, hermano. Con este texto, hermanos, vemos cómo en el antiguo pacto, que sirve de sombra para lo que habría de venir, vemos una nación de Egipto despojada. Israel la despoja. El Señor despoja entonces y los exime así a los elegidos de sus pecados, de sus maldades, y a la nación impía la deja totalmente despojada. Y además de eso, hace una gran diferencia entre la nación de Egipto, el trato para la nación de Egipto que queda despojada, y el trato para la nación de Israel. Recordemos aquí algo, hermanos. En Génesis se nos menciona solamente dos cosas, dos generaciones: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Si seguimos avanzando, la Escritura nos habla también de dos naciones: la nación de Israel y el resto de la nación gentil. Solo hay dos. Si seguimos avanzando, tenemos entonces a la iglesia y a los que no hacen parte de la iglesia, siempre de a dos, siempre hace una separación importante. Esto, hermanos, llama mucho la atención del hecho de cuando se invita a los asistentes, a las personas que vienen recurrentemente a la iglesia, a que valoren esto y noten ustedes cómo el Señor hace gran diferencia entre los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia. Así las cosas, es la invitación para todos los que aún no son miembros y vienen recurrentemente siendo asistentes, para que tomen una decisión. Vean ustedes cómo es el trato de diferente para el que no es del pueblo con el que es del pueblo. Sigamos avanzando, hermanos. Quisiera que vieran en el texto que el Señor dice que esta plaga última, este golpe certero, iba a afectar desde el trono, desde el quien se sienta en el trono, hasta la mujer que está detrás del molino. ¿Por qué esa diferencia? Aquí es clara la referencia al trono o a la persona que se sienta en el trono, pero la mujer que está detrás del molino hace referencia a que en el Egipto antiguo, ese trabajo de tomar dos piedras y tomar maíz o algún elemento y poderlo moler con piedras arrodillado, era el trabajo servil de más baja categoría que había en esa época. ¿Quién lo ejecutaba? Los prisioneros de guerra y los esclavos judíos. Ellos hacían ese trabajo. ¿Por qué el Señor nos hace mención de que es importante que tengamos presente de que este juicio iba dirigido desde la persona que está en el trono hasta la persona que está más abajo? Lo que hace referencia con esto es que el juicio de Dios no exime que porque yo tengo mucho dinero o que porque me ha ido muy bien en este mundo o porque yo soy un gran político o soy un gran empresario, no va a caer entonces la ley de Dios en contra de él. Sí va a caer. O porque es que yo soy muy humilde, yo tengo apenas lo necesario y entonces
yo tampoco le hago mal a nadie porque no tengo el tiempo, sino apenas para sostenerme con la familia. No me da tiempo para ir y buscar del Señor, no me da tiempo para ir a la iglesia porque tengo que trabajar, tengo que buscar más bien el sustento económico más que ir a la iglesia porque es que no me da. El juicio no exime porque se tenga mucho dinero, ni el juicio exime al que sea el más pobre. Para todos se les pide arrepentimiento, fe y arrepentimiento a todos. Sigamos leyendo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche, noten ustedes acá, yo saldré por en medio de Egipto. ¿Recuerdan ustedes las 9 plagas anteriores? Usando el Señor medios secundarios, que utilizaba las ranas, que utilizaba las moscas, medios secundarios. Pero en esta última plaga es diferente. En esta última, miren lo que él dice. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. ¿Quién iba a salir a ejecutar directamente? El Señor mismo iba a salir a ejecutar él personalmente esa última plaga. ¿Cuándo más menciona las Escrituras que él personalmente vendría a ejecutar una última cosa en este mundo? La segunda venida. Él mismo prometió que él personalmente se encargaría de esto. Hay otra situación, hermanos, en las Escrituras en donde él dice que personalmente se encarga de las cosas. ¿Recuerdan ustedes en Hebreos, cuando estudiábamos Hebreos sobre los apóstatas? ¿Recuerdan ustedes que antiguamente el apóstata se identificaba y se apedreaba y si así se eliminaba el mal de Israel? Pero en el nuevo pacto el Señor dice: no vayan a hacer eso, no hagan eso, yo me encargo. El Señor menciona allí de que Él personalmente se encarga del apóstata y no pide entonces que se haga lo mismo del antiguo pacto, sino que Él se encarga de manera personal. Y cuando Él se encarga de manera personal, vean lo que sucede. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Una vez más, el Señor mostrando la forma diferente de tratar al que no es del pueblo, al que sí es del pueblo. Una vez más, el Señor mostrando cuando Él se encarga de manera personal de la situación, esa es la forma de Él encargarse de la manera de la situación del pecado. Hubo otra situación también en la que el Señor de manera personal se encarga de tratar el pecado. Y esa manera fue cuando vino Él mismo en la cruz y Él personalmente se encargó de acabar con el tema del pecado. Él personalmente. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra que así como la nación de Israel era incapaz de salir de Egipto porque no podía, porque tenía otro rey que estaba encima de ellos y los obligaba y los esclavizaba, pero ellos no podían salir, el Señor de manera personal se encarga de sacar a su pueblo de allá, de la oscuridad, a la luz. Asimismo con cada uno de nosotros, con cada uno de los elegidos, ninguno podía. Si usted mismo recuerda, en su antigua militancia, seguramente le gustaba y disfrutaba lo que hacía antes. Ahora más que estamos en época decembrina, disfrutará usted antes de muchas cosas que no quería usted abandonar. Pero hoy por hoy tiene usted un corazón distinto, un alma distinta. Y esto no fue por voluntad suya, sino porque el Señor personalmente se encargó de sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Sigamos avanzando, hermanos, con el texto. Leamos solamente el versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, vean ustedes, pero contra todos los hijos de Israel, o sea que el juicio sí también iba para los juicios de Israel, pero había algo que los hacía distintos.
Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Noten ustedes que al Señor le interesa que se sepa de que Él tiene un trato diferente con la nación de Israel y con los egipcios. El Señor tiene un trato diferente con la iglesia y tiene un trato diferente con los impíos. Y eso el Señor quiere hacerlo saber a todos. Porque vean ustedes que el texto dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pero además, aquí hay algo particular en el texto. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, vean ustedes, ni un perro moverá su lengua. Ni un perro moverá su lengua. Si nos vamos para la época, los perros en la época, igual hoy, pero más allá en esa época, los perros eran carroñeros. En aquella época, hoy también, pero en aquella época se veía aún más, por temas de salubridad y muchas cosas, pero era aún más. Los perros en la época, y aún hoy también, cuando notan ruido, comienzan a ladrar. El mayor ruido que habían, ellos comienzan a ladrar. Cuando sienten esa algarabía de los egipcios, lo natural era que comenzaran a ladrar. Eso era lo natural, lo que debería suceder. Imaginen ustedes que en la casa en donde están los vecinos comienzan a llorar, a clamar, a gritar, a desesperarse, porque este clamor que hay en Egipto no es un clamor cualquiera. Este clamor que hay en Egipto es un clamor desgarrador. Imaginen ustedes que ven que su hijo mayor, el único, muere. Y que así sucede con todos sus vecinos egipcios. Y todos comienzan a la voz a clamar desgarradoramente por la situación. Pero dice el texto que ni un perro va a ladrar, a pesar de haber escuchado todo esto. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En este punto, R.C. Sproul hace la siguiente referencia. Y lo mismo Arthur Pink. Mencionan ellos de que el hecho de que ningún perro ladre contra los judíos, contra los israelitas, hace referencia de que cuando el Señor llama a salvación, el enemigo ya no puede hacer ningún tipo de acusación ni ser representante de ningún tipo de amenaza para los elegidos. No es posible. ¿Por qué? Porque el Señor asimismo domina todas las cosas y le da una paz que sobrepasa todo entendimiento, única y exclusivamente a los elegidos, única y exclusivamente a los que hacen parte de la familia de la iglesia. Esto, hermanos, llama mucho la atención para que se tome una decisión urgente, para que ustedes puedan ver, los que aún no son miembros, los que son asistentes. El texto es claro cuando nos menciona para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y también el texto es claro cuando nos menciona de que es a medianoche. A medianoche. ¿Qué sucedía a medianoche en la nación de Egipto? Todos estaban durmiendo, estaban en la tranquilidad de una falsa paz, como si no hubiese nada malo. Puedo irme a dormir tranquilo, que al siguiente día voy a amanecer porque tengo que abrir los ojos, En una falsa paz, ellos se fueron a dormir, se fueron a descansar, y el Señor dice que llega a medianoche, a sorprenderlos con la muerte. Así, cuando se tenga la oportunidad de mirar en Mateo 25, notarán ustedes que en Mateo 25 habla de lo mismo. Dice que a medianoche viene el esposo y luego será el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Y aquí el Señor aparece a la medianoche. ¿Y con qué viene el Señor a la medianoche? Con muerte. Con muerte para los que no son de la familia, para los que no son del pueblo. Es por eso el llamado de atención para todos y los que no son miembros, para que corran de manera urgente a preguntar como se hacía en su momento en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Bautícese, arrepiéntanse. Esa es la forma.
Esa es la manera. Sigamos avanzando, hermanos, para poder terminar. Vamos con el versículo 8 hasta el 10 para finalizar. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vean ustedes, hermanos, en el texto de que se le había dicho a Moisés y Aarón: vaya y enfréntese con el Faraón y dígale esto, pero le advierto que no le va a hacer caso, pero vaya. Y así todas las veces, vaya y presente el evangelio, pero le advierto, no le van a entender, no le van a escuchar, pero necesito que vaya. A lo último, hay un golpe final, un golpe de gracia que lo haría hacer caso. El problema aquí con el último golpe es que, como menciona en los textos bíblicos, mientras haya vida, hay esperanza. Pero aquí, con el último golpe, era el fin de esa paciencia. El Señor es lento para la ira, pero no es eterno soportando el pecado. Así, lo que vemos entonces en Éxodo capítulo 11, vemos entonces la justicia de Dios para con el mundo impío, para con los egipcios, y vemos la misericordia de Dios para con la nación de Israel. Aquí lo sorprendente no es tanto el castigo que hay para los egipcios, porque ellos se lo merecían. Aquí tenemos algunas cuestiones que podrían ser de índole ética. Cuando ustedes están presentando el evangelio y llegan a este texto, el texto es claro mencionando que todo primogénito de los egipcios iba a morir. Pero un primogénito puede ser una dama que está en embarazo y allí está el bebé. Puede ser también un bebé de brazos, pero es el primogénito. Y el Señor menciona que va a morir, que va a morir. Es lo que Él menciona. Aquí la situación, hermanos, como lo podemos ver y como lo podemos resolver, es de la siguiente manera. No es lo mismo que a un ser humano dé la orden de que es que hay que ir a matar a una comunidad indígena porque es que a él se le ocurrió que hay que acabarlos con todos, un genocidio. Aquí lo que estamos hablando es que el dueño de la vida, el que es el que determina quién vive y quién no, es el que da la orden de que todos esos niños mueran. Así las cosas, la vida para el Señor no es un derecho que nosotros tenemos, es un don que Dios le da a cada uno y Él la quita cuando Él quiera. Como vemos aquí en el texto bíblico, si nuestra vida está en sus manos, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es correr urgentemente a sus brazos, al dueño y al dador de la vida. Y por último, vean ustedes en el último versículo, en el versículo 10, que dice lo siguiente: Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. No lo envió ahí, después de las 9 veces que fue, lo envió en el último. Pero nos pone a pensar, hermanos, cuando presentamos el evangelio y no somos atendidos por nuestros familiares, no somos atendidos por nuestros compañeros de trabajo, pues el resultado no depende de nosotros. Lo que dice el texto es que Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, y nosotros, nuestra responsabilidad es hacer todo lo que el Señor nos dice, pero el resultado al final es del Señor. Que no se convierten, que nuestros familiares no vienen a los pies de Dios, que nuestros compañeros al contrario se endurecen más. Faraón se endurecía más. Que nuestros familiares también se endurecen más. Recordemos que Faraón también se endurecía más. Así,
Este texto es más bien un aliciente para cada uno de nosotros si vemos de que por más que presentamos el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, por más que lo hacemos, no somos oídos. El Señor es quien tiene la última palabra y quien depende de Él todo resultado de la presentación del Evangelio. Si Él quiere endurecer, endurecerá. Si no, no se hará así. Noten ustedes que el mismo sol que irradia su energía al barro, a algunos endurece, pero si lo irradia a otro tipo de material, como puede ser una gelatina, lo que hace es que la diluye, pero es el mismo mensaje entregado de la misma fuente. A unos endurece y a los otros los va a salvar. Dejemos hasta aquí, mis hermanos, y les pido que me acompañen en una oración final. Padre eterno, te agradecemos, Señor Santo, porque nos permites la vida, la salud, la oportunidad para atender tu palabra santa. Gracias te damos a ti, porque también nos permites en nuestro corazón el querer como el hacer, según tu buena voluntad, para que estemos hoy aquí sentados atendiendo tu consejo sabio. Señor, tu palabra, la cual hoy tenemos por sola gracia tuya, es un tesoro para nosotros. Gracias por entregarnos allí tu consejo, por alentarnos, por aliviarnos y animarnos al evangelismo. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.